Belle Époque, es decir, la Bella Época, fue un momento social, cultural y económico que se dio en los países principales industrializados entre la Guerra Franco-Prusiana, 1870-1871, y el estallido de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial de 1914. Esta asignación respondía a los nuevos valores acuñados por las sociedades europeas, los avances tecnológicos y las transformaciones económicas que hubo durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, gracias a la reciente Segunda Revolución Industrial. El nombre de la Belle Époque responde en parte a una visión nostálgica que tendía a embellecer el pasado europeo, anterior a 1914, como un paraíso perdido tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial. La tendencia general de la gente en esta época era optimista y ambiciosa respecto al porvenir. Cabe destacar que no toda la gente podía gozar de este auge, sino que los que gozaban eran aquellos que tenían el capital para poder gastarlo, en bares, café-concert, etc. Durante estos tiempos, el positivismo estuvo representado por el principal filósofo Auguste Comte, de origen francés, el defensor de la fe en la ciencia, que realizó su primera aparición y empieza a ganar abiertamente adeptos entre los intelectuales. Durante este periodo, posterior a la Segunda Revolución Industrial, se generó un excedente de dinero bastante grande, el cual, enfocados a las nuevas exigencias de las clases más altas, se destinó principalmente a la industria del aseo y el placer. Ejemplo de estas nuevas industrias puede ser el cine con Hollywood, el café-concert y el avance del fútbol con las nuevas ligas y las entradas pagas, o la aparición de las Olimpiadas en 1896. Cabe destacar que a pesar de que toda esta situación socioeconómica que se estaba dando principalmente en las potencias europeas, en la Argentina ocurrió una situación tal en que las personas más adineradas no se quedaban atrás con esta cultura. Por lo tanto, realizaban continuos viajes a estas ciudades, en las que se situaban por varios meses, para luego volver y quedarse en las estancias para cerrar el año. Uno de los más grandes ejemplos que existen para comparar la situación de esta con las grandes ciudades era la de la construcción de balnearios, que copiaban directamente a los que se encontraban en Francia. No solo se copiaban los balnearios, sino que también se intentaban imitar aquellas casas, parques, infraestructura y paseos que había en Francia. Fue en esta época cuando las grandes potencias europeas alcanzaron su máxima influencia y poder a nivel mundial, lo cual se ve reflejado en el hecho que, tras el reparto de África, prácticamente todos los imperios coloniales europeos estaban sólidamente definidos antes de 1914. El imperialismo era considerado una política de Estado aceptable y válida para los políticos europeos y para los grandes sectores de la población. El imperialismo era justificado en tanto se les consideraba como generador de valiosas fuentes de materia prima, así como de nuevos mercados para la creciente producción industrial, lo cual era crucial para países europeos carentes de materias primas y con mercados internos ya bastante explotados. En toda Europa, la mano de obra se organizó en sindicatos o en partidos políticos. En este periodo aparecen los primeros partidos socialistas europeos cada vez más influyentes. También se organizan en movimientos políticos las corrientes ideológicas propias del conservadurismo y liberalismo en el político y económico. La economía comenzó a globalizarse durante este periodo, principalmente gracias a la expansión europea. Cada vez más áreas del planeta se hallaban en mutuo contacto y dependencia económica debido al auge de la industria pesada y del desarrollo del comercio internacional. Esto causa que los mercados de consumidores se expandan a niveles mucho más vastos. La revolución industrial causó que desde el fines del siglo XIX la producción masiva de materias primas quedase a cargo de las colonias o de los países periféricos de América Latina o China, mientras que en Europa y Estados Unidos se especializaban en la producción industrial, cuyos mercados se hallaban ahora en todo el mundo. Además, los avances tecnológicos, las nuevas fuentes de energía, reemplazado el carbón y el vapor por la electricidad y el petróleo, permitieron que la producción industrial fuera más barata y en cantidad mucho mayor que en épocas pasadas. En la práctica, todos los sectores económicos se hallaban mutuamente interrelacionados por una mayor facilidad y velocidad en las comunicaciones con la nueva tecnología del buque a vapor, ferrocarriles, telégrafo o teléfono, a una escala planetaria que nunca antes se había conocido. La información, por vez primera, empezó a difundirse fácilmente a grandes distancias y de una forma masiva y veloz que no existía anteriormente. La tecnología hacía que los costos de transporte se redujeran drásticamente y que las mercancías de toda especie pudieran recorrer distancias larguísimas. Con ello, los mercados internacionales abarcan no solo a los países industrializados, sino también a las colonias y a los países periféricos. Se inventaron nuevas modas, estilos de arte, se avanzó con el hábito científico y otra gran variedad.
Esto generó que la sociedad evolucione y se generen revoluciones en el ámbito social. En el arte surgieron tres corrientes artísticas muy importantes, como el expresionismo, surgía en Alemania y se caracteriza por la deformación de la realidad, tratando de expresarla de una forma más subjetiva mediante la pintura. El fauvismo surgió en Francia y se caracteriza por el uso de pinceladas rápidas y el uso provocativo de colores en la pintura. El modernismo, que se caracteriza por dominar la arquitectura, en donde se trataba de alejar cualquier cosa que sea un vínculo con la arquitectura del pasado. Empezando de cero se quería algo nuevo, se usaban líneas, curvas en las plantas, en los alzados y había tendencia a estilización de los edificios. En la literatura y en la pintura, una menor parte inspirada en la naturaleza, la figura femenina demostrando belleza y se usa asimetría y hay fluidez de líneas. En otros tiempos, aprovechando la creciente económica, se estaba viviendo un momento tenso en el que las potencias se preparaban ante una posible guerra. A esto lo denominamos la paz armada. Cuando hablamos de la bella época que se estaba viviendo, nos referimos principalmente a toda la nueva industria del placer, además de los avances en las nuevas tecnologías y en la ciencia. Pero a pesar de que esto fue lo principal, en Europa se estaba viviendo una tensa calma que derivó una paz armada. Cuando nos referimos a esta paz que se generó en Europa, nos referimos a que los países que eran potencia comenzaron a armarse en caso de una posible guerra y a formar alianzas entre ellos, como la fueron la Triple Alianza: Alemania, Austria, Hungría e Italia, y la Triple Entente: Gran Bretaña, Francia y Rusia. Lo que ocasionó esta situación de paz armada fue que la tensa calma derive en un mínimo detalle en el que el caso de que alguien cometa un magnicidio contra alguien de poder se activen las alianzas, por lo tanto todos estos países entrarían en la guerra. Con respecto a la moda, en Inglaterra comenzó en 1901, año del fallecimiento de la reina Victoria. El rey Eduardo VII fomenta el consumismo y las fiestas, de manera que los ingleses se ponen a nivel francés. Se estila más que nunca los buenos modales y el refinamiento, y los convencionalismos son complicados. Las mujeres deben cambiarse hasta 8 veces al día, siendo una estricta etiqueta. Existían diversos atuendos sociales: el vestido de mañana, el vestido de tarde, el vestido de paseo, el de casa, el de visita, el de la noche para acudir al teatro o al baile y finalmente el de dormir. Durante estos años de poderío económico en las potencias europeas ocurrió un hecho que iba a marcar no solo la época, sino también a quién iba a ser el centro de esta época. Ese hecho refiere a una exposición universal de París que se realizó justamente en Francia, el país que más se destacó en este auge, en el año 1889. Participaciones de varios países que desde su cultura y arquitectura demostraron todas las construcciones propias a todo el mundo. Francia, por su lado, tuvo como punto el edificio estrella en aquella exposición, la Torre Eiffel de 1889. Esta funcionaba como un arco que daba comienzo a la feria y fue la arquitectura que presenta Francia, junto al Palacio de las Máquinas, que terminó siendo demolido en 1910. Esta presentación arquitectónica de edificios de varios países cubrió un total de 96 hectáreas, en las cuales integraron a todas las edificaciones. Estas construcciones estaban realizadas por arquitectos de la época, que lo hacían prácticamente era demostrar lo que se construía en sus países. Cada país tenía una galería con cosas que